Jesús Díaz Manglano es doctor en Medicina por la Universidad de Zaragoza. También tiene un máster en Dirección Médica y Gestión Clínica por la UNED y en Enfermedades Cardiovasculares por la Universidad de Barcelona. Desde hace 19 años ejerce como médico internista en el Hospital Rollo Villanova de Zaragoza, donde también tuvo una etapa en la que fue director médico. Actualmente también es profesor en el Departamento de Medicina de la Universidad de Zaragoza y lleva un año al frente de la Sociedad Española de Medicina Interna. También ha sido investigador principal del Grupo de Investigación de Comorbilidad y Pluripatología de Aragón, coordinador del Grupo de Trabajo de EPOC de la SEMI y actualmente está integrado en el Grupo EPICROM de Investigación en Enfermedades Crónicas. En 2018 organizó el Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico, celebrado en Zaragoza. También ha coordinado el grupo técnico que elaboró el proceso de atención a pacientes crónicos complejos en Aragón y ha colaborado con el Ministerio de Sanidad, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Aragón en documentos sobre la atención a enfermos crónicos. Además, Díaz Manglano es coautor y autor de más de 100 publicaciones en revistas médicas a nivel nacional e internacional y ha impartido más de 50 ponencias en congresos de ámbito nacional e internacional. Bienvenido, Jesús, a Redacción Médica. Gracias por prestarnos un rato de tu tiempo. Estamos aquí para hacer balance de la actividad de la SEMI, la Sociedad Española de Medicina Interna, que usted preside desde hace un año, si no me equivoco, y para hacer balance un poco del 2021. Un año en el que Interna ha realizado una gran labor en la lucha contra el COVID, pero que esta no ha sido tan reconocida por las instituciones. Entonces, no sé si es un año un poco agridulce para Interna. Bueno, no, agridulce no. Realmente ha sido un año de trabajo muy intenso, igual que ocurrió el año pasado. Y bueno, yo creo que el conjunto de la sociedad, el conjunto de la profesión sanitaria y de las autoridades sanitarias también, ¿no? Y nos han reconocido el trabajo que hemos hecho, que ha sido un trabajo importante y muy intenso, ¿no? Otra cuestión es que, bueno, pues recientemente se olvidaron de nosotros en el Congreso al hacer una comparecencia ante la Comisión de Sanidad para hablar de lo que era presente y futuro de la pandemia. Pero bueno, yo creo que esto ha sido una cosa puntual porque no podemos hablar de que no nos hayan hecho reconocimiento, sino todo lo contrario. Mejor así. Entonces, digamos que sí que se ha reconocido la labor de medicina interna y se ha intentado compensar. Bueno, la labor de medicina interna se ha reconocido. Yo creo que se ha reconocido, como digo, por las autoridades y se ha reconocido por la propia sociedad. A veces explicar lo que es la medicina interna, lo que es un internista, es difícil y, sin embargo, yo creo que este año la población ha visto que son unos médicos especialistas bien preparados que pueden atender muchas enfermedades y que además están allí siempre para hacer frente a las emergencias sanitarias. Como decimos, esto ya ocurrió con el síndrome de aceite tóxico, sí. Ocurrió con la pandemia de SIDA, ocurrió también con la emergencia por el virus ébola, que afortunadamente no progresó en nuestro país a mayores, y ha ocurrido ahora con la gran pandemia, ¿no? Hemos estado en todas estas ocasiones y estamos ahora en la pandemia de COVID-19. Y lo que viene ahora, tras el paso más duro de la pandemia, que es el long COVID, ¿Interna también tiene un papel protagonista? ¿O debería tenerlo? A ver, no solo es que deba tenerlo, lo tiene. De hecho, en la mayoría de los hospitales españoles o hay consultas de long COVID que a veces participan especialistas de otras especialidades, ¿verdad? Pero en la mayoría de las ocasiones son consultas en lo que es hospitalero que la están llevando internistas. ¿Por qué? Pues que nosotros hemos atendido al 80% de los pacientes con COVID que han precisado ingreso hospitalario, tenemos mucha experiencia en la atención a estos pacientes y bueno, una de las cuestiones que hemos visto con lo que es el long COVID es que tiene unas manifestaciones clínicas muy variadas, muy diferentes de una persona a otra y precisamente la visión holística de la medicina interna tan global yo creo que nos hace estar muy preparados para atender un problema de este tipo, ¿no? Que puede manifestarse de muchas formas distintas. Otro de los grandes avances más a nivel societario de este año, del 2021, es la presentación de su propio proceso de recertificación. ¿Se han cansado de esperar por sanidad? A ver, el tema de la formación continuada es un tema hoy en día fundamental para todas las profesiones, pero especialmente para las profesiones sanitarias. Esto lleva tiempo en marcha, ¿no? El sistema de acreditación
o de reconocimiento de las actividades y de los créditos para los profesionales que hacen estas actividades de formación continua lleva ya años reconocido. Pero en el resto de nuestro ámbito, o en gran parte de nuestro ámbito europeo y ámbito anglosajón, los profesionales sanitarios y en concreto los médicos se recertifican de forma periódica. ¿Qué hacen con la recertificación? Bueno, pues se reconoce que mantienen unos conocimientos actualizados. De esto se lleva hablando muchos años en España, interviniendo diferentes agentes sociales e instituciones, pero nunca ha llegado a plasmar. Es verdad que en el último año se está hablando mucho de este asunto, pero nosotros lo que vemos es que, o lo que nos tememos es que como ha ocurrido en otras ocasiones, se hable mucho y esto no llega a establecerse. En ese sentido nosotros hemos querido dar un paso adelante, modesto, porque al final esto no va a tener ahora mismo ninguna repercusión, digamos, formal de recertificar a los internistas. Pero pensamos que un internista que su sociedad le recertifique, que su sociedad establezca que tiene unos conocimientos actualizados, está teniendo un plus profesional, no solo de cara a sí mismo, sino de cara también hacia los pacientes. Y nosotros hemos querido dar este paso. Eso no quiere decir que si todo lo que se está ahora mismo hablando y negociando entre agentes sociales, colegios de médicos, asociaciones o sociedades científicas, Ministerio de Sanidad, sindicatos, se plasma en un sistema nacional global de recertificación, desde luego la Sociedad Española de Medicina Interna va a estar allí y se va a acoger a ese sistema. Pero la experiencia es que esto suele ir lento y en el entretanto nosotros hemos querido posibilitar que nuestros internistas se recertifiquen por parte de su sociedad científica y puedan decir hacia el exterior que ellos tienen un reconocimiento de que están actualizados. Entiendo. Y no sé, ¿cuándo estima que a lo mejor se emita las primeras recertificaciones? ¿De cara para el año que viene? No sabemos exactamente cuándo, pero desde luego yo querría que en el primer trimestre ya se estuvieran haciendo recertificaciones. Es decir, nosotros queremos ponerlo en marcha de una manera inmediata y bueno, pues cuando todo empieza, pues al principio pues hay que ajustar pequeñas cosas para que vaya bien. Pues bueno, nosotros queremos que esto empiece inmediatamente en enero, lo cual no quiere decir que la primera recertificación vaya a ser en enero, pero bueno, con los ajustes que haya, el primer internista que esté recertificado, yo espero que sea lo más tardar antes del 31 de marzo. Bueno, entonces, eso es dentro de poco. No sé si con el anuncio de la recertificación ha recibido algún comentario positivo o de otra índole por parte de Sanidad o de otras sociedades científicas. Nosotros hemos recibido muchos comentarios positivos y que les ha parecido muy bien la iniciativa por parte de nuestros socios. Hemos visto comentarios también muy positivos en redes sociales, pero desde luego de momento todavía las autoridades sanitarias del Ministerio no nos han comentado nada, y sí que sabemos que hay otras sociedades que están expectantes a lo que vamos a hacer en la Sociedad Española de Medicina Interna. Ojalá esto sirva de acicate para que el sistema de recertificación se ponga en marcha a nivel nacional. Si esto es así, aunque SEMI no llegara a tener su sistema de recertificación más que durante un tiempo limitado, daríamos por buena toda la iniciativa y todo el esfuerzo que hemos puesto. Cambiando un poco de tema, a nivel laboral, ustedes en varias ocasiones han advertido de la falta de relevo generacional en medicina interna y sobre todo de cara al futuro más cercano, ¿no? Si no se toman soluciones, porque las soluciones de ahora, que se tomen ahora se verán dentro de 4, 5 y 6 años. Si no se empiezan a tomar soluciones ahora, ¿cuándo estima que el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud se verá afectado por la falta de internistas? Bueno, hacer estas previsiones son difíciles porque luego pueden influir muchas cosas. Indudablemente, ahora mismo va a haber un relevo generacional importante y van a hacer falta internistas para sustituir a aquellos que nos jubilaremos en un plazo relativamente breve. Hay que tener en cuenta que el gran desarrollo de nuestro sistema sanitario público fue en los años 80. Finales de los 80, incluso si queremos hablar primeros de los 90. Bien, ¿qué personas son las que en ese momento empezaron, estaban todas las que trabajaban ya de antes, pero cuántos se fueron incorporando
a ese nuevo sistema. Personas que estaban acabando su especialidad, personas jóvenes, personas que tenían 30, 31, 32, digamos entre 30 y 35 años. Han pasado 30 años. Estamos hablando de que ahora mismo hay una generación muy importante, no solo de internistas, de todos los médicos en este país, pero bueno, yo me refiero a medicina interna, que están entre 55 y 65 años. Entonces estas personas en un plazo de 10 años se van a jubilar. Esto quiere decir que probablemente podamos empezar a tener problemas, si no actuamos pronto, en el año 2030. Problemas serios, problemas ya tenemos. Ahora mismo nosotros en nuestra sociedad científica tenemos abiertas ofertas de trabajo con contratos indefinidos, con contratos de 2 años, con buenas condiciones, y no hay internistas que cojan estas ofertas simplemente porque no existen. Hay pleno empleo. Otra cosa es que a veces los contratos puedan ser mejores o peores, o las condiciones, pero hay pleno empleo. Pero no solo es que hay pleno empleo, es que hay déficit de profesionales. Claro, nosotros lo que planteamos es que a nivel ministerial, a nivel del Consejo de Universidades, hay que plantear el número de médicos que se forman en este país, y también hay que replantear la distribución de los médicos según las especialidades. Ahora mismo nosotros necesitamos profesionales que sean versátiles y que tengan mucha capacidad en el generalismo y en la atención de pacientes con diferentes enfermedades. Porque es lo que estamos viendo: envejecimiento, cronicidad y necesidades varias en una misma persona y, por supuesto, en la población. Para esto, los profesionales más indicados son los médicos de familia y los médicos internistas. Y habrá que potenciar estas especialidades para que se pueda dar servicio no solo al relevo generacional, sino a todo lo que además viene. Es decir, estamos con nuevas formas de atención a los pacientes. Hospitalización a domicilio, que está muy desarrollada en muchas áreas, pero todavía falta desarrollarla mucho en otras. Hospitales de día, unidades de corta estancia, telemedicina. Es decir, estas son áreas que están atendiendo muchas veces los generalistas, en el caso de los hospitales, los internistas. Entonces hay que potenciar y aumentar el número de personas que se forman en medicina interna para poder atender, por una parte, el relevo generacional y, por otra parte, todas estas nuevas áreas de atención que nos vienen. Y, desde luego, yo no voy a criticar ni denigrar a aquel que viene del exterior a ejercer la medicina interna en España. Pero lo que sí que tenemos claro es que cuando hay un médico que se ha formado en nuestras facultades, o incluso un médico que, aunque se haya formado en otro punto del país, luego hace nuestro sistema de especialización vía MIR, tenemos garantías de que obtiene una buena formación. Entonces, creo que deberíamos garantizar que los profesionales que nos van a atender en el futuro tienen una buena formación con la cultura de nuestro sistema sanitario. Y esto es algo realmente importante y relevante si queremos mantener el sistema público que tenemos. Entonces, un poco, por lo que dice usted, las fórmulas deben ir más centradas a la formación que a las condiciones laborales, que por ahí no es el problema, ¿no? O el principal problema. Entonces, ese potenciamiento hacia medicina interna iría ligado, o bueno, se lo pregunto, ¿iría ligado a un aumento de las plazas MIR para medicina interna? Hombre, indudablemente, para cubrir las necesidades que hay ahora, deberían aumentar las plazas MIR de medicina interna. Yo estoy convencido que ahora mismo tendrían que estar durante 3, 4, 5 años convocándose 400 plazas anuales de medicina interna. Esto supondría que en un plazo de 5 años tendríamos profesionales suficientes para poder hacer frente a las necesidades que tenemos. Pero claro, también para poder formar a estos especialistas en medicina interna, primero tendremos que formar al suficiente número de graduados en medicina para que luego puedan acceder a esta especialidad. Lo que no tiene sentido es formar muchos internistas descapitalizando otras especialidades. Claro que esto va cambiando. Hay especialidades que necesitan más profesionales en determinado momento de la historia y otras menos. La oferta tiene que adecuarse a esto, pero desde luego sería un flaco favor para todos el que, por cubrir las necesidades de una especialidad, las otras quedaran descubiertas. Estas demandas, no sé si
desde la SEMI se plantean de cara a 2022 pues algún acto o algún documento que para poner frente al político pues esta necesidad de cambios y de aumento de profesionales para la medicina interna. Bueno, esto ya cuando vino el presidente de la Xunta de Galicia Sí. al Congreso en Santiago de Compostela, se lo hicimos saber, y la idea es que esto nosotros lo vamos a comunicar al resto de las autoridades y del mundo sanitario. Desde luego, la primera medida que tomamos es que ya hemos hablado con los representantes que tenemos en la Comisión Nacional de la Especialidad para que soliciten que se oferten más plazas en la próxima convocatoria MIR. Y de hecho, para el 2022 ha aumentado el número de plazas con respecto a 2021 y 2020. Pero aún así creemos que este aumento no es suficiente para cubrir las necesidades que existen. Y en ese sentido, vería con buenos ojos la celebración de un MIR extraordinario, tanto por fecha de convocatoria, a lo mejor, como número de especialidades. Hombre, yo creo que lo que no puede ser es que en España se queden 6.000 graduados en medicina sin poder obtener una plaza de formación especializada. Creo que habría que hacer en este sentido una convocatoria extraordinaria. Tendría que haber una convocatoria orientada especialmente a aquellas especialidades con un mayor déficit en esta convocatoria extraordinaria. Y vuelvo a decir que sobre todo serían medicina interna y médicos de familia desde el punto de vista generalista. Luego habría que estudiar otras necesidades, otras especialidades, como por ejemplo ocurre con anestesia o algunas otras, quiero decir, y tendría que haber un MIR extraordinario en este sentido. También creo otra cosa, tiene que haber un MIR extraordinario, pero tiene que ser un MIR basado en el mérito. O sea, tampoco puede ser que una persona que no haga ningún esfuerzo por hacer un buen examen, por estudiar para pueda obtener una plaza. Eso sería un fraude. Que decir, tenemos que aumentar las plazas, pero aún así tenemos que pedir un esfuerzo y un conocimiento mínimo para poder acceder a la formación especializada. Otra de las cuestiones que de hecho lo han nombrado antes, que han sido troncales y se han acelerado durante este año, es la hospitalización a domicilio. ¿Cómo debe actuar la SEMI, la Sociedad de Medicina Interna, para que en el desarrollo de estas unidades se otorgue un papel protagonista al internista? Bueno, la hospitalización a domicilio es muy diversa la organización que existe a nivel nacional. Porque hay hospitales y zonas donde depende de medicina interna. Hay otras donde está dependiendo de servicios de urgencias. En otras depende directamente de la dirección. Quiero decir, la verdad es que es variopinto. Indudablemente estamos hablando de el hospital en casa. El hospital, si lo que queremos es el hospital en casa, tienen que ser atendidos por médicos con una especialidad reconocida de actividad hospitalaria. Yo creo que en ese sentido, medicina interna, por su gran variedad, tiene mucha, como digo, mucha plasticidad para poder ejercerlo. ¿Por qué? Porque bueno, en la hospitalización a domicilio no ingresan solo pacientes ancianos o no ingresan solo pacientes con enfermedades cardíacas o con enfermedades respiratorias. Vamos a ver, en muchas ocasiones la hospitalización a domicilio está haciendo de puente de pacientes que salen de la planta de cardiología o de la planta de neurología o la planta de reumatología, pero resultaría poco eficiente tener una hospitalización a domicilio de reumatología, otra de cardiología, otra de neumología. Entonces, el internista es el que mejor puede atender a estos pacientes, incluso en el seguimiento, por ejemplo, de pacientes quirúrgicos. Y hay sitios donde ya se está haciendo asistencia compartida, pero a nivel domiciliario con internistas. O sea, que está claramente demostrado que el internista debe tener un papel totalmente protagonista en estas unidades, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es el profesional que está más indicado para hacer la hospitalización a domicilio. En ese sentido, ¿ustedes qué feedback reciben sobre las autoridades sanitarias? ¿Están de acuerdo con esta postura? Yo creo que la mayoría de las autoridades sanitarias saben que el internista es el que mejor está preparado para estar en la hospitalización a domicilio. El problema está en que muchas veces no hay suficientes profesionales para atender estas unidades. Y de cara a 2022,
¿Cree o espera que se vayan a desarrollar en más áreas? Porque como está un poco heterogéneo, en algunas están desarrolladas, en otras no. Bueno, yo no conozco todo cómo está todo el sistema Claro. nacional, ¿no? Pero por ejemplo, yo puedo hablar que Aragón, que no tiene muy desarrollada la hospitalización a domicilio, tenía previsto poner 2 o 3 nuevas unidades de hospitalización a domicilio en 3 hospitales en el año 2021. Pero al final esto se está retrasando por un problema presupuestario. El tema es que bueno, la pandemia está comiendo también muchos recursos económicos desde el punto de vista sanitario y, bueno, los recursos no son ilimitados y a veces pues, el gestor tiene que seleccionar dónde pone los euros correspondientes en cada nuevo proyecto. Pero vamos, yo desde luego, ojalá, y creo que deberían pensarlo, deberían impulsar la hospitalización a domicilio, porque además en todas las, como diría, las encuestas, los estudios que se han hecho sobre experiencias y opinión del paciente, que en nuestro país son pocos, pero hay mucha experiencia, por ejemplo, en el mundo anglosajón y en Norteamérica, lo primero que dicen los pacientes es que no quieren estar en el hospital, prefieren estar en su casa. Entonces, si les podemos aportar el que estén cuidados en su casa por sus familiares y a la vez que estén controlados como si estuvieran ingresados en una habitación de una planta de hospital, pues digamos que estamos obteniendo la satisfacción de los pacientes y la buena atención por otro lado. Y además sabemos que esto es más económico y más rentable. Sí, es más coste efectivo. Otra de las pandemias que ya estaba antes de la del COVID es la de cronicidad. Y ustedes han reclamado en reiteradas veces que los sistemas de salud necesitan profesionales que tengan una visión integral y holística, que es la de las características de medicina interna, ¿no? Y los dirigentes sanitarios son conscientes de este problema y le dan el valor suficiente al especialista de medicina interna. Yo creo que los profesionales conocen el valor de los internistas y lo valoran, pero al final, lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones los gestores se dedican en la mayor parte de su tiempo a apagar fuegos. Y a veces el apagar fuego no te deja más que ver el fuego y no te deja ver el resto para poder organizar las cosas, porque cuando quieres organizar algo te surge otro fuego, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los problemas que tienen, ¿eh? Pero indudablemente saben que esto debería ser así. Y luego saben que deberían reorganizar claramente lo que es la atención en los hospitales. Es decir, al final, el paciente que tiene una enfermedad crónica, cuando va al centro de salud, le atiende su médico, salvo que esté de baja o de vacaciones, le atiende su médico y su enfermera de una manera continua, repetida, y lo conoce. Pues claro, cuando el paciente va al hospital, lo lógico es que le atendiera de forma repetida el mismo equipo. Vale. No va a ser a lo mejor el mismo médico, pero sí el mismo equipo donde trabaja ese médico y esas enfermeras que le conocen todo lo que es su globalidad. Sin embargo, la realidad no es así. La realidad es que ¿dónde ingresa el paciente con una enfermedad crónica que llega al hospital? Donde hay una cama libre. Donde hay una cama libre. Porque se está organizando la atención más en función de los profesionales, con sus divisiones, con sus servicios, con sus segmentos dentro del hospital, y no tanto en función de los pacientes con sus necesidades. Y un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y a la vez insuficiencia renal y cierto deterioro cognitivo, en uno de los ingresos por descompensación de su insuficiencia cardíaca ingresa en cardiología y se va de alta, y si vuelve a los 2 meses ingresa en medicina interna, y si vuelve luego al cabo de otros 2 o 3 meses, si tiene una infección respiratoria que le descompensa la insuficiencia cardíaca, a veces ingresa en neumología. Claro, son diferentes equipos que están atendiendo al mismo paciente con todos sus problemas. Esto habría que reorganizarlo de otra manera. Y en ese sentido, desde la Sociedad de la Medicina Interna, desde SEMI, ¿piensan en hacer alguna reivindicación para que se lleve a cabo? Bueno, nosotros hemos hecho una iniciativa reciente que se hizo ya el año pasado, que era un documento que llamamos el Hospital del Futuro,
que además fue una iniciativa que partió de la Sociedad Española de Medicina Interna, pero que se consensuó con asociaciones de pacientes y con personas de otras sociedades científicas, de otras especialidades, incluso también de especialidad de personal de enfermería. ¿Qué es lo que veíamos? Que hay que cambiar la organización del hospital. Y nosotros lo hemos planteado así. Hemos hecho este documento que pensamos que nos gustaría que las autoridades sanitarias se lo leyeran detenidamente, que nos preguntaran si consideran necesario que les aclaremos algún dato y que, yo no voy a decir que lo sigan al pie de la letra, pero que a partir de allí busquen y vean qué cambios son necesarios para que nuestros hospitales sean no solo más eficientes desde el punto de vista económico, sino también más eficientes desde el punto de vista humano, de dar una mayor satisfacción a las personas que están enfermas en ese momento, para que tengan una mayor continuidad en su asistencia y también una visión mucho más global de todos sus problemas, de manera que tengan siempre unos tratamientos y unos planes muy individualizados y específicos para el problema individual con nombre y apellidos que supone esa persona enferma. Bueno, ojalá se lo lean el documento y les consulten. Ya las últimas. De cara al 2022, ¿cómo cree que será el año para SEMI y cuáles serán los temas que marcarán su agenda? Bueno, yo espero que sea un año muy positivo, ¿no? Primero porque hemos recuperado después de la pandemia, en cierto modo, la presencialidad. En segundo lugar, porque tenemos en marcha proyectos de investigación muy importantes que están dando muchos frutos. Y el más conocido ahora recientemente precisamente es el registro SEMI-COVID, sí, pero hay proyectos en otras áreas muy importantes. Hay proyectos en el área de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay proyectos en el área de insuficiencia cardíaca, en el área de enfermedades autoinmunes, de alcoholismo, es decir, proyectos nuevos que nos van a dar, o creemos que van a aumentar el conocimiento científico sobre estas áreas. Además, hay proyectos formativos que tenemos ahora mismo en marcha y que van a empezar en este próximo año 2022, como por ejemplo el proyecto Decisión SEMI, que es un proyecto formativo de ayudar a tomar decisiones ante situaciones clínicas complejas, que es algo con lo que nos enfrentamos los internistas día a día por esa complejidad que tienen los pacientes que atendemos. Igualmente tenemos el proyecto de recertificación, que como digo es un proyecto ilusionante y que yo creo que es un proyecto que va a ser muy bienvenido. Y vamos a continuar con todos los proyectos de acreditación de servicios, de acreditación de unidades funcionales. Quiero decir, por un lado estamos orientados a la formación, estamos orientados a la investigación, estamos orientados a la calidad de la asistencia que damos y también vamos a poner en marcha algunas cosas nuevas como por ejemplo en este caso también son proyectos formativos en relación con la bioética, porque también, primero, la pandemia nos ha puesto ante algunos dilemas bioéticos importantes y segundo, porque con la aprobación de la ley de la eutanasia creemos que hay que aclarar, en este caso a los internistas, algunas dudas que puedan tener sobre aspectos bioéticos relacionados con la asistencia sanitaria. Viene un año entonces cargado de muchas novedades, ¿no? ¿Recuperan el ritmo habitual anterior a la pandemia? Bueno, la SEMI siempre ha llevado un ritmo muy amplio, con muchas actividades y de hecho este año va a ser un año de especial actividad, porque por ejemplo las reuniones de nuestros grupos de trabajo, nuestros grupos de trabajo grandes hacen una reunión anual. Y llamemos, digamos, los grupos más pequeños hacen una reunión muchas veces bianual. Y en este año 2022 todos queremos hacer reuniones de los grupos de trabajo, las que los hacen todos los años y los que no la han podido tener ni en el 2021 ni en el 2020, ¿no? Claro. Entonces va a ser un año de mucha actividad. Y ya por último, digamos que un regalo si tuviera que pedir un regalo a los Reyes Magos de cara al 2022, un regalo me refiero a en qué le gustaría que desde Sanidad le hicieran más caso. O sea, ¿qué primera reivindicación le trasladaría al Ministerio y le gustaría que se tuviera en cuenta? Bueno, yo querría que el Ministerio no se olvide de los internistas. A veces es fácil acordarse de
el riñón, del corazón o del cirujano, y uno se olvida de lo general porque lo da por hecho. Y yo querría que no se olvidaran de los internistas, que vieran que son una pieza fundamental en todo lo que es nuestro sistema sanitario, y que para que esto pueda seguir funcionando es necesario que haya un número suficiente de profesionales, y que esto lo piensen y lo tengan en cuenta. Si queremos que nuestro sistema sanitario avance, tiene que ser, además, poniendo en marcha estos nuevos o estas nuevas formas que hemos hablado de atención a los pacientes, de los hospitales de día, las unidades de continuidad asistencial, los sistemas de hospitalización a domicilio, la asistencia compartida con enfermos quirúrgicos, asistencia compartida con enfermos oncológicos, asistencia compartida a los enfermos mentales, que son labores que realizan los internistas, y que entonces esto lo tienen que tener en cuenta. Cuanto más avancemos ahora mismo en dotar a nuestro sistema sanitario de un buen número y un buen desempeño por parte de los médicos que hacemos generalismo, bien sea en la comunidad como los médicos de atención primaria, o bien sea en el hospital como los internistas, en el momento actual mejor le va a ir al sistema sanitario. Nada, esperemos que se cumplan sus deseos, y muchas gracias por atender a Redacción Médica. Nada, muchas gracias a vosotros.